Una vez más, Jorge Fossati termina dejando Universitario de Deportes después de salir campeón. Ya pasó en 2023 y vuelve a pasar ahora. ¿Cómo el técnico que sacó tricampeón Universitario de Deportes en el fútbol peruano termina dejando otra vez el club? ¿Fue una decisión de la directiva? ¿Fue Fossati el que decidió irse? ¿O era una ruptura inevitable? ¿Qué tal amigos? Yo soy Pacora y hoy vamos a analizar la salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes. El último video que subí lo hice leyendo un guión. Y hoy día no tengo ganas de leer ni un tipo de guión, a pesar de que ya lo hice. Simplemente quiero hablar y soltar todo lo que tengo adentro. Siento que es una manera de desahogarme y siento que también le daría un poco más de personalidad al video. Así que vamos a empezar a hablar de lo que pasó en el 2023, para entrar un poco más en contexto. Hace 2 años atrás la U salía campeón después de 10 años de la mano de Jorge Fossati, con todo lo que fue el matutazo, el apagón, un recuerdo muy bonito para el hincha. Pero dentro de todo eso, en la planificación que se tuvo para el 2024, hubo un momento de incertidumbre, ya que Jorge Fossati estaba pretendido por la selección, cosa de la cual yo no estaba tan seguro de que se podía dar, porque dije, Jorge Fossati se debe sentir cómodo en la U, se viene un año importante, y también creía de que Jorge Fossati no era la solución a la selección, ya que la línea de tres no iba a encajar muy bien de todo en la selección. Sentía que tampoco teníamos los jugadores ideales para esa formación. Es más que la línea de tres se trabaja mucho mejor o es más eficiente en clubes que en selecciones. ¿Por qué? Porque la selección se puede trabajar día a día en un club, con los jugadores que entiendan lo que es el sistema de juego, las tácticas o el balón parado que usa mucho Jorge Fossati. Y eso en la selección no se iba a poder reflejar, porque tú tienes a los jugadores 10 días antes de cada fecha doble. Entonces, por más que tú quieras, no es posible implementar una idea de juego como es la línea de tres en una selección donde no tienes los jugadores ideales para esa formación y tampoco tienes el tiempo suficiente para que los jugadores entiendan esa formación. Por más de que tú a un club lo haya sacado campeón con esa formación y que los jugadores se hayan entendido a la primera. Y por más que Jorge Fossati sea un capo con el 3-5-2, porque la verdad, Jorge Fossati es un capo con el 3-5-2, no significaba que en la selección iba a funcionar. Es lo que yo creía y es lo que pasó. Yo no creo que Jorge Fossati sea un mal entrenador, porque decir eso sería una estupidez, y es la verdad. Pero no siento que Jorge Fossati sea el ideal para una selección. Porque hay jugadores para selecciones, para clubes, hay entrenadores que son para selecciones y para clubes. Y yo creo que Jorge Fossati es el ideal para un club. Así como lo fue con la U, así como le fue con el EDU también, que salió campeón en la Sudamericana. Y se ve reflejado también en sus fracasos con la selección. En este caso con la selección uruguaya, que fue eliminada en el repechaje contra Australia. Y en este caso con Perú, que no termina clasificando al Mundial 2026. Aunque se le cortó el proceso y también venía con una selección en pleno proceso de eliminatoria. Era complicado remontar las eliminatorias, si lo era. Jorge Fossati también ha sido valiente para agarrar una selección donde las papas se estaban quemando. Pero bueno, y es por ello que también creía que no se iba a terminar yendo a la selección. Porque en la U tenías estabilidad, en la U tenías tranquilidad, bueno, de cierta manera, institucionalmente hablando, porque para lo que iba a ser 2024 iba a ser una presión enorme. ¿Por qué? Porque era el año centenario, estábamos obligados a campeonar, Copa Libertadores, pero era un panorama más positivo que el de la selección. Si bien es cierto que con la selección lograbas clasificar al mundial, pucha, como técnico ibas a estar en lo más top porque agarras una selección que estaba prácticamente eliminada y la llevaste a un mundial. Caso como fue Ricardo Gareca, pero es un tema aparte. Entonces, yo siento que Fossati, por querer esa gloria, y no está mal criticarlo por eso, se terminó yendo a la selección. A mí no me molesta que se vaya de la selección. O sea, me puede doler, sí, pero claro, la selección es un reto importante. Pero a mí lo que me molestó de todo eso fue cómo se manejó. Siento que su salida de la U a la selección no fue la mejor. Siento que se pudo manejar muchísimo mejor y más rápido que es lo que se quería. Ya que el tema de Fossati y la selección creo que duró casi mes y medio. Y durante ese mes y medio las cosas con Universitario estaban en stand-by. La U no sabía qué hacer. No sabía si se iba a continuar con Fossati y no sabía si buscar un técnico o no. No sabía qué jugadores contratar.
Incluso creo que llegó Christopher Olivares en medio de todo eso, pedido expreso de Fossati. Entonces, Universitario vivía una incertidumbre, si iba a tener DT o no. Y a mí era algo que me molestaba eso, porque día tras día se vivía un ambiente tenso. Yo no sabía si Fossati iba a seguir o no, y era como que generaba muchísima ansiedad. Yo que soy una persona ansiosa, peor. Entonces, para mí, Fossati siento que la alargó demasiado y que tranquilamente en la primera oferta o en la primera posibilidad que tuvo de irse a la selección, tuvo que simplemente decir, ¿sabes qué? Universitario, tengo esa oferta y para no perjudicarlos a ustedes, yo rescindo contrato, mutuo acuerdo, todo bien, todo correcto y si no se daba la selección, pues te quedas al aire. Era un riesgo que podías tomar, pero era un riesgo que ayudabas a la U a tener tranquilidad, porque mientras más rápido te ibas, más tiempo había para planificar todo eso. A pesar de que sucedió lo contrario y se alargó demasiado, y recién cuando Fossati tuvo seguro en la selección dejó a la U, a pesar de todo eso salió muy bien. Vino Fabián Bustos, entendió la línea de 3, el 3-5-2, se adaptó al 3-5-2, salimos bicampeones y bueno, todos felices y contentos. Pero yo sé que cierta cantidad de hinchas le agarró cierto rencor a Fossati por todo esto que sucedió. Y está bien, yo soy uno de esos hinchas, no lo voy a negar. Sinceramente a mí sí me molestó lo que hizo Fossati en el momento. Así que Fossati fracasó en la selección, porque la verdad, fracasó en la selección, que para mí era algo obvio, era evidente lo que iba a pasar. Y Fossati queda al aire libre, termina peleándose incluso con los dirigentes de la selección, es lo que yo tengo entendido, más que todo por el tema de rescindir el contrato. Incluso creo que se peleaba algunas veces con la prensa. Entonces, en conclusión, la salida de Fossati de la selección tampoco fue de la mejor manera. Fossati no se fue por la puerta grande, era obvio, pero también se fue peleándose con la selección. Entonces, la U siguió su camino, llegó 2025, seguíamos con Fabián Bustos, y paradójicamente, Fabián nos hace lo mismo que Fossati, pero no con la selección. La diferencia fue con Olimpia. Para algunos fue peor, ¿por qué? Porque Bustos lo hace en plena Copa Libertadores, perdiendo los dos primeros partidos local contra River, y contra Independiente del Valle en Ecuador, por 1-0. Pero en Liga 1 estábamos bien, a pesar de que había muchas dudas en la U porque el juego de la U era horrible. A principios de año el juego de la U era horrible, se ganaba partidos, pero eran todos horribles. Y creo que una de esas fue cuando empatamos con Alianza en Matute y Alianza tenía un hombre más durante casi todo el partido. La U no sabía qué hacer con la pelota. O sea, no teníamos una idea de juego clara. Pero yo siento que justamente esa idea de juego la encuentra cuando se va. En el partido contra Melgar, que fue aquí en el Monumental, justamente el último de Fabián Bustos, el primer tiempo fue demasiado horrible, desastroso. Nos vamos perdiendo 1-0. Salimos el segundo tiempo y le damos un baile a Melgar, huevón. Remontamos el partido 4-1. Pero ya todos sabíamos que ese era el último partido de Fabián Bustos. Bustos se termina yendo limpia, a jugar Copa Libertadores con Olimpia, más allá de que lo sancionaron, no es que yo quiera justificarlo a Bustos. Yo siento que Bustos llega a tomar la decisión de irse a Olimpia porque estaba aburrido del fútbol peruano, lo sancionaron y bueno, también el traspié que tuvo a inicio de año, bueno, tampoco yo creo que era motivo para irse, pero él tomó la decisión y también claramente la oferta económica era difícil de rechazar. Entonces, al irse Fabián Bustos, la U empieza otra vez a buscar un técnico. Y lo primero es que todo el mundo empezó a decir que vuelva Jorge Fossati. Para la gente, Jorge Fossati fue mejor técnico que Fabián Bustos. Y yo siento que no lo fue. Yo siento que la U era mucho mejor que la de 2024 que la de 2023. Pero tampoco con esto quiero comparar técnicos. Cada técnico tiene sus pros y sus contras. El pro de Fossati era su comando técnico, que tenía un buen preparador físico. Y te das cuenta porque la U volaba. Físicamente volaba así como en el 2023 como en 2025. A cambio, el preparador físico de Bustos no era el mejor. No era una U que duraba 90 minutos a correr con intensidad pura. Y eso se veía en los partidos. Pero lo que tenía Fabián era el buen replanteo. Algo que no tenía Jorge Fossati. Y eso se vio en partidos como en el 2024 o en el 2025 también. Cuando le remontamos a Alianza, cuando le remontamos a Cristal, cuando le remontamos a Melgar, un montón de partidos hemos remontado por el replanteo de Fabián Bustos. Fabio Fossati siempre moría en su ley. Fossati no cambiaba
alineación para jugar. Siempre era el 3-5-2 de inicio a fin. Moría con esa alineación, era su ley. Era terco en esa parte. Fabián no tenía problema de si el 3-5-2 no está funcionando en el partido, lo cambió a un 4-4-2 o un 4-3-3, etcétera. Entonces, era por eso y muchas cosas más que yo no quería que vuelva Jorge Fossati. Porque no quería volver a ver a la U cerrada en un 3-5-2. Me gustaba que tenga mucha flexibilidad. Porque había partidos en los que empatábamos en el 2023 por el 3-5-2. Porque Fossati no reemplazaba bien, demoraba en hacer los cambios y terminábamos dejando puntos. Pero era algo que sí había a su favor, era que Fossati conocía el plantel. Y era muy arriesgado traer un técnico que no conocía el plantel y no conocía el medio para el momento que estábamos viviendo. Porque necesitamos un técnico ya. Y yo, dentro de todo, a pesar de que yo no estaba de acuerdo, bueno, también quién chucha soy yo, soy un hincha más. A pesar de que para mí, bueno, no estaba de acuerdo, no quería que vuelva, tenía que aceptarlo, porque era lo mejor en ese momento. Así que me masqué la rabia y dije, ya, ojalá a Jorge Fossati le vaya bien, porque lo primero es la U. Si a la U le va bien, todo va a estar bien. A mí lo que me importa es la U. Rencores, me los guardo. Fossati comienza debutando 6-0 contra UTC en el Monumental. Goleada, normal. Igual yo sentía que ahí todavía no había mano de Fossati porque recién creo que tenía 3 4 días cogiendo al equipo. Entonces dije, no, todita de Fabián Bustos. Y llega el partido con Cusco y lo perdemos 2-0. Yo sabía que jugar en altura y contra Cusco, un gran club, y lo demostró este año quedando segundo en el acumulado, clasificando a Copa Libertadores, era difícil sumar 3 puntos. Era difícil. Pero yo sé que se podía rascar un empate al menos. Y por ahí una que tengas un 1-0. Pero yo firmaba el empate, porque es una cancha complicada, contra un rival complicado. No solo porque es la altura, porque el rival juega muy bien, tanto en el llano como en la altura. Pero lo que pasó fue totalmente distinto. Terminamos perdiendo 2-0 y nos tenían un baile horrible. Y bueno, yo no hablé mucho, era la primera derrota en el año en liga, sí, pero ya, era Cusco, altura, entendible totalmente. Me lo banqué. Pero llega el partido contra Alianza de Sullana, en Monumental, que en el 2024 habíamos ganado todos los partidos en Monumental y no perdíamos desde el 2023 contra Alianza Lima. Nos viene a ganar Alianza de Sullana por 1-0. Y con todo el respeto que se merece Alianza Sullana en sus hinchas, con todo el respeto. Pero no era posible que Alianza Sullana venga y nos gane. Con eso tampoco quiero creerme que somos el Real Madrid peruano y que nadie nos debería ganar el Monumental. Puede pasar, pero la forma en cómo se perdió ese partido no era nada justificable. Porque ya está bien, se puede perder, pero la actitud nunca se va a negociar. Yo siento que la actitud que había de parte de los jugadores no fue la mejor. No sentía que no estaban comprometidos 100% con ese partido. Ojo, tampoco quiero crucificarlos, pero fue la verdad, es lo que yo vi. Y mano de eso también había que tácticamente no hubo una idea de juego. No hubo una idea en cómo encarar el partido. Sentía que había jugadores que estaban que no deberían de estar, no porque sean malos, sino porque había una seguidilla de partidos en los cuales ciertos futbolistas no estaban al 100% y era comprendible. Sentía que había jugadores que podían estar y podían dar el 100% y ganar ese partido, darle otra cara al equipo de lo que fue ese día. Pero no fue así. Puso al mismo equipo, incluso hizo cambios tácticos que no entendía como Carabalí en el mediocampo. Porque hasta ahorita sigo entender por qué Carabalí llegó a estar en el mediocampo. Porque él no es interior, él es carrilero, tiene físico para eso. No tiene la técnica para dar un pase filtrado o un buen centro. Entonces, por eso yo no entendía por qué Carabalí tenía que ser un 10 o estar en el mediocampo. Y creo que el colmo fue cuando se termina perdiendo con Juan Pablo II, 2-0 en el Nacional. No había total justificación para eso, no podíamos perder contra Juan Pablo II en el Nacional. No había, porque no estábamos jugando en provincia, no estábamos jugando en altura, estábamos jugando en el Nacional, en Lima. No había justificación para eso. Y era lo mismo, no había de juego, los cambios no eran los adecuados y también eran demasiado tardes. Siempre era el minuto 60.
Y hasta ahorita sí, bueno, hasta ahorita sigue siendo así. Cambios en el minuto 60, 65. Jugadores que no estaban en su posición, se notaba una actitud de cansancio, de no tener ganas de jugar el partido, y lo terminábamos perdiendo por eso. Entonces, yo estaba molesto, pero por dentro decía, ¿qué razón tenía? Fossati no tenía que volver. Incluso creo que me metía a las redes y decía, ahora los hinchas de Fossati estarán felices de que volvió, y sentía que la U se estaba cayendo a pedazos. Yo veía lejos de ganar el Apertura, yo lo veía así, la verdad. Lo veía lejos de ganarlo. No imposible, pero lo veía lejos y complicado. Pero nos ayudó a que los demás equipos, nuestros perseguidores como Alianza, terminen dejando puntos en el camino. Alianza que terminó perdiendo con Cienciano, terminó empatando con Huancayo en Matute, nos ayudaba a ver un panorama más positivo. Y es por eso que también terminamos ganando en la apertura. Incluso el partido definitorio, que fue la última fecha, y recibimos a Chancas en Monumental, si bien es cierto, no estábamos obligados a ganar, estábamos obligados a ganar siempre y cuando Alianza le golee 7-0 a UTC, que jugaba en Cajamarca. Pero fuera de eso, si Alianza ganaba 1-0 o empataba, nosotros no estábamos obligados a ganar, simplemente empatar. Pero tampoco era la cosa empatar. Se supone que si estás en Monumental, partido importantísimo, tú desde el minuto cero vas a querer ganar. Y no se dio. Se veía a la misma U sin ideas de juego. Pero bueno, a la finales logramos la apertura, que era lo más importante, dar un paso y estar un paso del tricampeonato, a un clausura de ser tricampeón. Yo dije, ojalá que para el clausura esto mejore. Bueno, a la finales no fue así. Si uno se agarra la mano al pecho como hincha, sabe que la U del 2025 era más resultadista que buen juego. ¿Y esto qué quiere decir? Que la U lo ganaba con la camiseta. La U todos los partidos lo ganó con la camiseta. Lo ganó con más garra que con fútbol. Está bien, es lo que nos identifica. Pero no es que hubo una mejoría de juego en la U. Si el hincha es consciente, sabe que la U no juega bien, pero no nos importaba dentro de todo. Era el tricampeonato o nada. Ya no importa cómo juguemos, importa ganar, porque cada vez estábamos más cerca de clausura. Y equipos como Cusco, que juegan muy bien, que para mí incluso juegan mucho mejor que la U, no lograban sacar los resultados, porque jugar bonito no implica que siempre ganarás. Y el caso fue Cusco, que termina dejando puntos contra ADT y se termina alejando de nosotros, y nosotros logramos el tricampeonato con 3 fechas de anticipación. Tranquilos, en octubre cada uno a su casa no, porque faltaban 3 fechas, pero el objetivo ya estaba cumplido. Para octubre, check, tricampeones. Y claro, dentro del año se logra algo histórico, porque es la verdad, hay que decirlo. La clasificación a la U a octavos de final fue histórico para el fútbol peruano, porque 15 años nosotros no clasificábamos a octavos. Y si no me equivoco, ya eran 12 años de que ningún equipo peruano clasificaba a octavos de final. Y quieras o no, es histórico. Rompes una racha para el bien de los clubes peruanos. Porque para mí, yo siempre voy a desear que los clubes peruanos les vaya bien internacionalmente, menos Alianza Lima. Porque la verdad, no lo voy a decir el bien a Alianza Lima, que es mi clásico rival, y no me vengan a decir que soy un traumado, porque no, porque nunca le voy a desear el bien a Alianza Lima internacionalmente. Siempre voy a querer que pierdan, tanto sea en la liga local como internacionalmente. Que le vaya bien a todos menos Alianza. La U llega a clasificar a octavos y lamentablemente nos tenía que tocar Palmeiras en octavos. O sea, el mejor equipo, el mejor porque para ese entonces Palmeiras era el mejor, clasificó con 18 de 18 puntos, ganó todos sus partidos en la fase de grupos, nos viene y nos toca contra nosotros. Y bueno, el partido de Lima acá fue desastroso, la verdad. Creo que fue un conjunto de cosas que varios jugadores no estaban en sus días. Claro, fue la defensa que terminó contagiando a todo el equipo, porque comenzó con la defensa y terminó con todo el equipo jugando mal, alineaciones que no eran las correctas, y ahí seguía yo renegando con Fossati que no alineaba a los jugadores que estaban al 100%. Sentía que los planteos de Fossati no eran los ideales, y contra equipos como Palmeiras los pagamos muy caro. En la liga no es así. Tenemos un mal planteamiento o errores, no lo pagamos caro, porque varias veces el equipo rival no termina aprovechando eso. Pero en Copa, esos errores sí lo pagas muy caro. Y Palmeiras aprovechó cada error que la U tuvo.
Y bueno, fue 4-0, vamos allá y obviamente que Palmeiras no jugó con la misma intensidad, pero siento que hicimos un buen partido ya en Brasil. Pero bueno, dentro de todo esa mal llave que tuvimos, siento que la U hizo buena copa. Entonces, termina el año 2025, en resumen fue una muy buena temporada de la U, tricampeón y clasificación a Copa Libertadores. Pero sin embargo, había un sinsabor, y el cual era de que tú estés viendo este video y no te suscribas a mi canal. Así que no sé qué esperas para suscribirte y darle like al video si te está gustando ese análisis. Me ayudarías muchísimo. Y ya, bueno, sigamos con el video. Una serie de declaraciones por parte de Fossati generaba mucha controversia. Las frases como mi contrato lo hice con Gian Ferrari, no con la actual administración. O la de así traigan a Lionel Messi, si no me consultan, me voy. Puta, uno escucha eso y dice, ¿qué pasa aquí? Había como un Jorge Fossati disgustado o que no confiaba mucho en la administración. O también como que Jorge Fossati quería escoger a los jugadores que iban a venir. Entonces, esto generó mediáticamente mucha controversia, hasta que el hincha crema vuelva a cuestionarse si Fossati realmente iba a continuar en la próxima temporada. Y claro, pasaban los días, pasaban los meses. Si bien es cierto, Jorge Fossati tenía contrato por todo el 2026, no había que publicar como que Jorge Fossati renovado para la próxima temporada, porque eso ya se sabía. Jorge Fossati llegó con un contrato por todo el 2025, bueno, lo que quedaba, y por todo el 2026. Pero claro, parecía como que si tendría que haber una renovación o algo, porque se sentía muy distanciado Jorge Fossati de la administración. Es lo que se sentía. Y claro, según la información que se manejaba, era que Jorge Fossati, más allá de pedir un aumento económico, cosa por la cual no fue el principal motivo del que se fue, sino que empieza a pedir cosas logísticas. Algo que a mí me llamó mucho la atención. Porque decía, ¿por qué Jorge Fossati iba a pedir cosas logísticas? ¿Por qué? Pero está bien, capaz Jorge Fossati piensa que el equipo necesita esas cosas logísticas de las cuales está pidiendo. Las cuales son raras, porque una de esas era ya no entrenar en Campomar, sino entrenar en Monumental, entrenar en la tarde, ya no viajes comerciales, sino viajes por charter, viajar en las tardes y ya no concentrar en el hotel de San Isidro, sino en el de Miraflores. Lo cual dice, ¿qué cambiaría eso? ¿Cuál es la diferencia del hotel de San Isidro y el hotel de Miraflores? Los dos tengo entendido que son muy buenos hoteles. ¿Qué es lo que no tiene uno? ¿Qué es lo que no tiene otro? ¿Qué es lo que tiene el Monumental o Videna? Porque incluso Fossati llegaba a entrenar a la U en Videna, que Campomar. ¿Y cuál es la diferencia entre un abuelo comercial y un abuelo charter? No, eso sí, hay una gran diferencia, pero los viajes charter son carísimos. No es fácil viajar en uno, bueno, no es económico. Entonces, si está bien, ya pides ciertas cosas, si bien cierto, no se le puede dar todo, no creo que sea el motivo para que se quiera ir. Porque según lo que se dice, que Jorge Fossati quería que todo eso se cumpla, si no, se iba. Lo cual yo no concuerdo. No siempre se va a poder dar todo lo que uno pide. No siempre. Y tampoco me parece justo que se pida eso cuando Jorge Fossati ya tenía un contrato. Entonces, yo siento que la administración incluso creo que fue muy bondadosa en aceptar escuchar a Jorge Fossati, porque claro, Jorge Fossati es un técnico que logró algo importante en la U como es un tricampeonato, entonces merecía ser escuchado. Porque tranquilamente la U le puede decir, ¿sabes qué, Jorge? No, no tenemos que negociar nada, tienes un contrato, cúmplelo y después de ese contrato veremos si te podemos renovar. Pero la administración optó por escucharlo. Y claro, durante todo ese proceso entre que Fossati pide las cosas logísticas y la U lo evalúa, pasa un buen tiempo, más de 40 días incluso. Y era algo que al hincha de la U ya le empezaba a molestar. No se podía seguir desperdiciando el tiempo cuando nosotros teníamos ventaja. Porque capaz para estas fechas ya teníamos que haber tenido los 5 fichajes cerrados. Y claro, mientras las cosas con Fossati y Universitario no se arreglaban, no se podía concretar algo, ya que tampoco la administración va a fichar algo sin consultarle a Jorge Fossati. Entonces, seguíamos a la espera.
Una espera que se alargó demasiado, incluso yo ya me aburría y decir, ¿sabes qué? Si Jorge Fossati se quiere ir, que se vaya una vez. Para mí era lo mejor. Si te soy sincero, yo quería que Jorge Fossati se vaya de la U. Porque si bien es cierto que se logró los objetivos de este año, tampoco siento que la U este año sea el mejor equipo jugando. Pero obviamente si continuaba, tocaba apoyarlo, porque tampoco es un mal técnico. Se le dan las cosas, pero siento que no siempre se le van a dar. Va a llegar un momento que el 3-5-2 no va a funcionar y se tendría que cambiar. Se tendría que hacer más flexible. Y Jorge Fossati no lo es. Y siento que en algún momento eso nos podría jugar en contra. Pero bueno, como digo, según la información que se maneja, se dice que la U le comunicó a Jorge Fossati que hay un desgaste institucional y no se puede seguir. Algo que yo creo que sí es verdad, que sí hubo un desgaste institucional, pero por parte de Jorge Fossati, algo que Jorge Fossati provocó, es lo que yo creo. Capaz me estoy equivocando, porque tampoco sé la verdad del todo. Pero desde mi perspectiva como hincha, siento que Jorge Fossati pidió cosas que sabía que no se iban a poder cumplir y buscar una excusa para no seguir en la U. Entonces, capaz Jorge Fossati pensó de que, no sé, no sé qué te puedo decir, no sé qué puedo pensar, pero siento que Jorge Fossati ya no quería seguir en la U. Y está bien, no hay nada de malo con eso. Pero tampoco siento que fue la mejor manera, porque vuelve a pasar lo mismo que en el 2023. Termina pasando un periodo de tiempo determinante en una planificación lo que es el 2026. Y eso nos puede jugar en contra, porque tampoco sabemos que el técnico que venga se va a adaptar rápido a la U, o lo va a entender así como lo hizo Fabián Bustos. No sabemos eso. Entonces, como decir, es una moneda al aire. Pero el tiempo de planificación que se perdió, o la ventaja que teníamos, se termina perdiendo. Y eso no es beneficioso para el club. Entonces es lo que me vuelve a molestar otra vez. Que siempre con Jorge Fossati, que termina un campeonato, se termina perdiendo el tiempo de planificación porque tiene que surgir siempre algo para que termine desvinculándose con la U. Entonces es lo que me termina de joder, la verdad que mucho. Y la verdad que también me apena, porque siento que Jorge Fossati se va con el desprecio de varios hinchas. Bueno, no desprecio, sino como el rencor. Porque es la verdad, el hincha sabe o el hincha siente que Jorge Fossati es jodido de tratar. De que viene a pedir huevadas. Porque es lo que voy a decir, porque son huevadas los que viene a pedir. Y la verdad que apena muchísimo porque hay como un amor-odio con Jorge Fossati. Porque también Jorge Fossati no va a venir y creer que está por encima de la U porque nos sacó tricampeón. No está por encima de la institución, ni un jugador, ni un empleado. La U siempre va a ser primero. Y si la U no estaba en la potestad de darle todo lo que él pedía, él podía seguir. Pero si se va a poner en el plan de que si no me cumplen me voy, pues ándate. Las puertas están abiertas. Si un jugador no quiere seguir en la U, no podemos obligarlo a que siga. Y tampoco podemos venir a que nos chantajeen decir, si no me das esto, me voy. La U no está para eso. La U es demasiado grande como para que un jugador quiera imponer o un técnico quiera imponer algo de lo que él quiere. Y la verdad es que hay que agradecerle un montón a Jorge Fossati porque nos sacó campeón después de 10 años y nos dio un estilo de juego que es el 3-5-2. Un estilo el cual yo siento que la U se puede adaptar muy bien, encaja perfectamente. Con eso tampoco quiero decir que la U debería jugar todos los partidos con el 3-5-2. ¿Ese debería ser el sistema madre, el sistema principal? Sí. ¿Deberíamos sacar jugadores de nuestra cantera para esa posición? Sí. Pero también cuando hay que cambiar un 4-4-2 o un 4-3-3, según lo requiere el momento y lo requiera el partido, hay que hacerlo. Porque no siempre vamos a jugar de la misma manera porque siempre los rivales nos van a conocer. Siempre hay que tener un as bajo la manga, por así decirlo. Pero como te digo, Jorge Fossati trajo ese sistema y hay que agradecerle un montón. Yo, desde mi parte, muy a pesar de que sea resentido con él, lo agradezco por todo lo que le dio a la U y por todo lo que me hizo vivir, porque esa noche del 8 de noviembre de 2023 no lo voy a olvidar nunca. Esa fue una noche mágica para mí y una noche en la cual lo deseaba desde mucho tiempo. Vivir una noche así. Así como la noche que clasificamos a octavos, no puedo ser
desagradecido con todo lo que Jorge Fossati me dio. Lamentablemente las cosas se tienen que dar así. Ni un técnico puede estar por encima de la U, ya lo dije. Y los caminos se tienen que separar, algo que yo también creía que era lo correcto. Yo creo que la U hizo bien, porque si Jorge Fossati seguía, era como una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a explotar. Así que gracias por todo, Jorge. Gracias por darle muchas alegrías a este pueblo crema. Más allá de que hoy en día estemos muy disgustados con todo lo que se vivió, sé que con el tiempo lo vamos a recordar con mucho cariño. Sé que con el tiempo diremos, ese fue el técnico que nos sacó tricampeón. Y ojalá que con el tiempo se le recuerde así, más allá de todo lo que se vio en esos tiempos. Así que gracias chicos por escuchar este video. Si les gustó el análisis, suscríbanse al canal, dejen su like. Y bueno, díganme en los comentarios qué piensan con todo lo que se vio con el tema de Jorge Fossati y si Jorge Fossati quiso o no quiso seguir en la U. Nos vemos en el próximo video.